Noches, tardes, días, bienvenido a una aventura más. Si estás viendo este video en repetición, te invito a que dejes tu like, a que compartas y que dejes un comentario, lo que tú gustes dejar, la parte más favorita de esta transmisión, o lo que no te gustó de este live, o algo que podamos mejorar en el canal. Estaría muy padre que dejes tu comentario. Tenemos una meta de 100 comentarios en cada video. Estaría muy padre que nos apoyes alterando el algoritmo de YouTube. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Voy a empezar a hacer la distribución porque ya sabemos que que YouTube no lo hace. La plataforma no comparte, amigos, no distribuye esto que son los lives. Nos cuesta mucho trabajo llegar a un poquito más de personas. De hecho ya ni me deja compartir, vean. No me deja compartir, no sé por qué. No me está dejando compartir. ¿Qué está pasando, amigos? A ver. No me deja compartir, miren. Ah, ya me deja ahorita. Ya me está dejando. Ya me está dejando distribuir, familia. Eso es todo. Buenas noches, saluditos. Bestia. Apenas 70 personas. Antes llegábamos a 500 personas en minutos. Pero estamos hablando de antes. De antes, señores y señoras. De antes. De antes. De antes. Inspirado, Chavita. ¿Está inspirado, Chavita? ¿Por qué? ¿Dónde anda, Chavita? Dice ánimo, Gerald, ¿qué dice? Aquí andamos apoyando. Adrián Ábalos, saludos, hermanos. Saludos, hermanito. Muchas gracias por estarnos acompañando. Estamos en vivo en el canal principal. Ahí está. Estamos completamente en vivo y en directo. Illanes Ramírez, muchas gracias, Illanes. Muchas gracias por tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Muchas gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se van conectando. Solamente es para comentarles que en este preciso momento estamos en vivo y en directo en YouTube, haciendo una exploración en un lugar que encontramos en un pueblo. Recuerden que estamos haciendo un recorrido de Puebleando Ando y hemos encontrado un lugar sumamente enorme y chingón para hacer lo que es urbe, lo que nosotros hacemos. Estamos completamente en vivo para que vayas de una vez al canal y nos acompañes en esta gran aventura. Nos vemos en YouTube. Soy Gerald. Ahí está, amigos. Pues bueno, les voy a presentar con quién estamos. Les voy a presentar con quién andamos. Y esta noche nos acompaña las criaturas, como dijera el emisor. El buen Chava. ¿Qué onda, Chava? ¿Cómo estás? Hola, amigos, nada, aquí viendo. Mandaste el spam, no sé si alguien llegó. Pues nada, porque no, tu nombre está prohibido en mi canal. Ajá. ¿Neta, güey? Sí, güey. Por ahí, gracias, amigos. Aquí andamos a todos. Por favor, distribuyan. Y vamos a entrar ahorita. La gente está grande. No sé si ya vaya a terminar de todo hoy o... Quién sabe, dependiendo de cómo se desarrolle todo esto, dependiendo del apoyo porque y todo. son 2 lives, además que nos... ¿2 o 3 lives? Son 4 o 5 hectáreas. No, son más, güey, porque ahorita ya faltaba, güey. Esa onda llegaba a un pedacito, creo que es una cuarta parte nada más. Porque donde andábamos ahorita de Noche Express con el misa del cementerio, hasta allá toca. Entonces, ¿cuánto recorrimos para llegar hasta acá? Eso sí. Y con nosotros, Emisor TV. ¿Cómo andas, Emisor? Al tiro. ¿Listo para una nueva aventura? Al 100. Vaya está. Él es el Emisor. Ya vale gorro, cambia el nombre otra vez, güey, porque no, creo que no te buscan, güey.
Es que cuando le ponen Z como que... Ahorita lo voy a cambiar. Emisor Urbex Oficial. Como que le pone el buscador. Neta, estás buscando el emisor. El emisor y sale el ¿Neta? emisor y el receptor. ¿Qué es ese? El emisor y el receptor, dice. Desanima. Vale, desanima YouTube. Sí, la verdad es que YouTube anda con sus cosas últimamente, pero pues bueno, ni modo. Ni modo, ¿qué más le puedo hacer? Chavo, ¿me puedes apoyar tantito a hablar aquí con los amigos, con la family, con los cuates, con los panas, mientras hago la distribución? Bien, entonces, ¿qué onda, banda? Nuevamente, me agrada mucho que se apoyen uno con el otro. Son hermosos, chiquillos. Muchas gracias. Valecita, firma aquí apoyándonos entre todos. Mira, mira. ¿Qué? Ay, no manches, está descargado mi horno, güey. Ahí me presta el tuyo, ¿no? Vale, gorro. Que cante aquí. ¿Quién va a cantar? Y Chavita me mandó. Eso es todo, mi Lupita. Gracias. Alguien más lo mandó y Chava para agradecerle a ese vato. La neta, se la rifa. Se la rifa ese morro. Alguien más viene de parte de Chava. Solo voy a leer a los que pongan Chava me mandó. Bienvenidos, amigos. Bienvenido. Chavita. Pues no me leyó, Gerald. Chavita, pues no me leyó, Gerald. Dice Isidra que no la leíste, Gerald. El Chava me mandó. Eso es todo, Carla Loza. Eso es todo. Muchas gracias. El Chava me mandó. Miguel, gracias. Ari Mora. Carmen. Valetita. Anayeli. Fanurbex. Ladybug. El Chava daba du. Saludos. No encontré el video, bro. Es que va así mi cel. Dice Cristian. Saludos. Saluditos. Rita. Familia Guzmán, Silvia Ortola, eso es todo. Alexander, José, saluditos a la familia Camacho. Eso es todo. Elizabeth Ángel, aquí presente como siempre, muchachos. Erika Álvarez, eso es todo. Y Yanes Ramírez, Chava me mandó. Y Yanes, muchas gracias. Bueno, amigos, pues yo creo que estamos relax. Ana Ruth, saluditos. La neta, güey. Perdón, me dio hipo. Me saltaste, Chava. No, Isabel. Saluditos. Bueno, amigos, ahorita soy Gerald, está compartiendo este momento. Y pues vamos a ver qué onda, a ver qué pasa, qué procede. Voy a hacer la distribución. Eso es todo, Ari Mora. Amigos, ¿quién de los que está? Clau, saluditos, Clau. A ti, a tu esposo, que no viene en este momento. ¿Quién ya hizo la compartición? Ah, y a tu hija, Clau, también. Me dijiste que tu hija también ya empieza a ver la transmisión, ¿verdad? ¿Quién ya hizo la compartición? ¿Quién ya hizo la distribución? ¿Quién ya le dio en compartir este live con sus amigos, con el vecino, con la vecina? Ve y tócale la puerta al vecino. Vecino, vecina, ya empezó el Gerald. Para que lo vayas a ver y dejes tu like. Ahora regreso. Voy a distribuir David Orozco. Muchas gracias. Ese David Orozco siempre dice que distribuye, pero la neta, nunca lo he visto. ¿Cuál es tu fake, carnal? Para checarte a ver si realmente lo distribuye. Ya dejaron sus likes, ayudemos a Gerald. Si quieres distribuir, amigos, amigas, amigos de esta plataforma, tómale screenshot a este video donde se vea el nombre y diga el YouTube. Tómale screenshot, ve a Instagram o a Facebook y dale clic donde dice subir una historia. Ahí tú le das clic donde dice subir una historia y lo subes y etiqueta Soy Gerald. Entonces a Soy Gerald le va a llegar la notificación de que lo estás. María, saluditos a ti y a toda tu familia. Entonces si tú etiquetas a Soy Gerald, ¿qué es lo que pasa? A él le llega una notificación y Soy Gerald ya sabe quién es el que está compartiendo. El que siempre me llega es de Ari Mora. Ari Mora siempre me llega que cuando comparte mi live me sale ahí que
que me etiquetó Ari Mora. Ari Muchas Mora gracias. todos los días comparte. Todos los días comparte Ari Mora. Ari, un besote y un abrazo, amigo. Chelitra es la que no comparte, güey. Así te lo pongo. Chelita. Chelitra, yo te voy a checar, a ver, vamos a checar su WhatsApp de Chelitra. Voy a checar su WhatsApp de Chelitra. Chelitra, ¿dónde estás? Chelitra. Yo sí checo y veo quién comparte y quién no. Ah, sí compartió la Cheli. Cris ahí ponía Chelitra y su cara de enojado. No es cierto, amigos. ¿Se puede mostrar así? ¿Ah? ¿Sí va? Sí. Bien, amigos. Ari Mora te mencioné en su historia. Gerald. Ari Te digo, Mora. a mí siempre me llega quien me menciona en mis historias. Ari Mora, muchísimas gracias, Ari Mora, por acompañarnos, por distribuir. Bien, ahí dice Cheli. Y ahí dice compartido. Le voy a cambiar el nombre. Nahual me ataca. Y sale volando. Un mono era de O le ponemos perro se transforma en nave y sale volando. Ave se quita sus... Porque puse, güey, agarré y le cambié el nombre. Bruja se quita sus pies y se los come, güey. Y tuvo, ya va para 3000 vistas. Oye, güey. Sí, güey, solo así sube. Pero hasta quebró el árbol, güey. Hasta que, bro, la rama se volteó así, güey. Yo me paniqué, grité, ¿verdad, güey? Grité muy feo. Te dejamos sola yo. Es que amigos me dejaron solo, se pusieron de grasa. Es cierto. Miren, ahí está Cheli. Super locación, dice. Apoyemos a distribuir el live. Así es como se comparte Cheli. en WhatsApp. Estaría padre que compartieran así, Ahí güey. está Cheli. Oye, pero no eres tú, güey. ¿Mm? No compartió el live, compartió el de otro explorador. Dice TV ahí. Ay, Dice no, TV, la güey. traición, hermana. Y tiene la máscara del místico. Saluditos. No, chavita, árbol se rompe por bruja. No, chava, árbol se rompe por bruja. ¿Cómo? Bruja. Ah, ya. Bruja vuela muy rápido que rompe un árbol, lo parte en dos. A la vez sería chido, ¿no? Está chido, ¿no? O perro se transforma en bruja y vuela, casi me ataca y me chupa mi cuello. Algo así que ponerle, estaría chingón. Amigos, por favor, todos vamos a alterar todos el chat, por favor. Vamos a apoyar al buen Gerald. Todos pongan hola. Pero así llenen el chat, amigos, para que YouTube diga, a la mecha, ¿qué está pasando? Vamos a compartirlo, vamos a distribuirlo, porque se ve que hay ambiente por allá. Muchas gracias, Damaris, un besote hasta Cancún. Ahora sí que hasta Cancún. Estamos en vivo y en directo en este momento desde un lugar completamente abandonado. Un lugar nuevo que encontramos en un pueblo, amigos. Para los que gusten acompañarnos, ya estamos en vivo en YouTube. Ya están todos aquí en el chat platicando, buscando novio y echando cotorreo. Con todo. Ahí está todo el chat. Eli Silva, saluditos, muchas gracias. David Arturo Gómez, gracias por decir hola. Gracias a todos. Aquí estoy presente. Muchas gracias, Chico Oficial. Gracias a todos, amigos, por poner hola. De ese modo, lo que hace YouTube, empieza a ver que hay alteración aquí en el chat y empieza a distribuir a más personas. De hecho, chequense, amigos, 377 y sigue subiendo. Si todos seguimos, 378. Si todos seguimos poniendo hola, así llenando el chat, copy y pega, copy y pega. Ana Laura Alemán, muchas gracias por compartir el live de Gerald. Te mandamos un besote y un abrazo. Gracias. 385. Ya vieron, amigos, sigue subiendo. 381. Vamos, por favor, amigos, todos. Ahorita que le dé el celular a Gerald, me gustaría dárselo ya con 400 personas. Me lo dio con 200, ¿no? Y 400, a la mecha, estaría chido. Eli Silva, muchas gracias, Eli Silva. Gerald, a Eli Silva te acaba de mandar una aportación. Eli Silva, saludos, muchas gracias. Eli Silva, muchísimas gracias. 397. ¿Vieron, amigos, cómo sí va subiendo? Si todos siguen poniendo un hola, a la mecha 410, güey. Sí funciona, amigos. Sí funciona. ¿Será que podamos llegar a 500? Amigos, todos pongan hola. Oye, sigue subiendo. Ari Mora te mencioné en un video.
TikTok. A la mecha, hasta en TikTok te comparte Ari Sí, Mora. Ari Gerald. Mora me acaba de compartir, mencionar en TikTok. Ari Mora, gracias por compartir al buen Gerald TikTok. Muchísimas gracias, amiga. Mira, 420. En serio, amigos, por favor, todos vamos a poner ahí. Gerald tiene una sorpresa esta noche, al final del video. Gerald va a poner algo al final del video, así que no te vayas. Ana Ruth Hernández. Ana Ruth Hernández. Ana Ruth Hernández, gracias por tu apoyo, amiga. Muchas gracias por tu sticker. Vientos, gracias. Ahí está, amiga Anita, muchísimas gracias por tu apoyo, te mandamos un abrazo, gracias por apoyarnos en este Puebleando Ando, muchísimas gracias por tu apoyo. Gerald me mandó el mejor, el más importante y number one, explorador del Urbex, y también Chavita. Sergio de la Teja, pensé que hablabas de mí, carnal. Pensé que iba a decir, me mandó Chavita, el más chingón, el pistola, el que se la rifa, el que siempre anda tiro. Muchas gracias, Sergio de la Teja, Gerald. Sergio de la Teja. Sergio de la Teja, muchas gracias, hermano. Como cada noche, choca sus puños, bro. Vientos. Ahí está. Amigos, ya vieron, todos siguen poniendo hola, hola, hola. Y más personas siguen llegando. 470 personas. Eso es padre, Gerald. Mira, toda la gente, Visor, toda la familia Team Caribe empieza a comentar y YouTube se altera. Ya no sabe qué hacer YouTube y empieza a recomendar. Dice, a la bestia, me estoy... Padre, ¿no? Como que se bloquea YouTube y dice, a la bestia, ¿qué está pasando? Y empieza a recomendar con más gente. Muchas gracias, amigos, en serio. Mira, todos siguen poniendo hola, hola, hola. Hola, 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 Gerald. Pues Sigan chat, poniendo bro. hola, hola, hola para que YouTube vea que estamos presentes y nos comparta la transmisión, amigos. A la fecha, amigos, familia, en serio, se la están rifando ustedes, amigos. Denis Quiros, muchas gracias. Fanurbex, muchísimas gracias. Vicky Velasco, gracias, amiga. Helen, saluditos, gracias. Vi, hola, hola, muchas gracias. En serio, 483. Llegando a 500 personas, se lo paso a Gerald, amigos. Por favor, vamos a llegar a 500. Me gustaría darle el celular a Gerald en 500 personas que nos estén acompañando. Distribuido en Insta, Face, WhatsApp. Va a estar épico. Esquila Arani comenta y te manda ahí. Muchas gracias, Ani. Igual. Choca sus puños. Ahí está, Esquilar. Muchas gracias, amiga, por tu apoyo. Leticia, vamos a hablar. A ver, todos siguen poniendo un hola, Carla, muchas gracias, amiga. 492 personitas completamente en vivo y en directo. Yola, saluditos. Carmen Pérez, muchas gracias, amiga. María, saluditos hasta donde te encuentres. Muchísimas gracias. 503 personas, eso es perfecto, eso es chingón. Muchas gracias. Ya está terminando de compartir, Ya está amigos. terminando. Y sigue subiendo 504 personas. Yamili. Antes ponía hola, luego un HOL, luego un HO. Ahorita solo pone O. Ahora A. No sé qué está pasando, Yami. No sé qué está sucediendo en este momento. No sé si sea un aviso de ayuda. No sé qué está pasando. Carla, saludos. Carmen, nuevamente. Muchas gracias, amigos. Cintia, ahí está. 500 personitas, muchas gracias, amigos, gracias, en serio, amigos, neta, donde vamos a entrar ahorita, no se lo imaginan, está enorme, está grande el lugar, está perfecto, es un pueblito abandonado, y la señal, Gerald, ¿se te fue la señal? Nada, güey, se veía muy bien. Perfecto, se va a ver bien, se va a oír bien, va a estar perfecto el lugar para que ustedes vean y disfruten, ¿no? Nosotros vamos a tener que tener cuidado, Mr. Gerald, porque ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué serpientes hay acá? Cascabel, ¿no? Cascabel La y nauyaca, la cuatro narices. 4 narices, afirma. Juanita 27GR, muchísimas gracias, amiga, por tu apoyo, te mandamos un beso. Gracias. Ahí está, amiga, muchas gracias por tu apoyo. Gracias a todos, siguen poniendo un hola. Muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón. Eric Álvarez dice, apóyanos con tu like, amigos, que se vea este apoyo. Muchas gracias, Erika. Gracias. Una motiza sana. Ese va. Ese TikTok. Moticizana, no sé qué dice. Moticizana, no sé qué dice. La Corita Nayarit presente, ese es todo. Distribuyendo, muchas gracias.
Ya amigos, dejen de poner hola ahora sí. Muchas gracias amigos, en serio, gracias por su apoyo. Les voy a pasar al buen Gerald. Ahora se está poniendo el celular, el tic, para ir transmitiendo, porque hay que aprovechar. No sabemos si nos dé tiempo para hacer un live o tengamos que hacer otro o volver mañana y pasado mañana, pero el lugar son como 5 a 6 hectáreas más o menos. Estamos hablando de más grande que el pueblo donde estamos. Pues ya estoy listo. Ahí está, soy Gerald. Bueno amigos, ya estoy listo, ya estoy al 100, perdón por haber tardado tanto, 20 minutos, no hay problema. Ya estoy, ya compartimos, ya distribuimos, ya hicimos lo que Todos pusieron hola. teníamos que hacer. Todos. Amigos, por cierto, quería preguntarles algo. ¿Ustedes, alguien de aquí tiene Facebook? ¿Alguien de aquí tiene Facebook? ¿Alguien tiene Facebook aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién tiene Facebook, amigos? ¿Yo? Porque igual una manera de apoyarnos es de compartiendo el de Facebook que subimos, por ejemplo, que tenemos aquí. Y estaría padre que lo compartieran, vean. Esta publicación que acabo de subir, soy Gerald en Facebook, estamos en vivo. Lo copian o le dan aquí en compartir y listo amigos. Lo comparten en un grupo, en su perfil o algo. Estaría muy padre que pues igual no solo compartan, dejen un like también. Estaría muy padre que compartieran en Facebook. Vamos a ver si alguien viene a dejar su... Solo está Chespi Cruz y Emanuel Vázquez. Muchas gracias Chespi Cruz y Emanuel Vázquez por si estás aún aquí. Muchas gracias. Estaría padre que nos apoyen a distribuir ahí. Mis narices amigos. Okay. Ya te compartí en Facebook. David Arturo, muchas gracias. Un abrazo. Ya voy a compartir en Facebook. Bien, todos a denunciar. Red privada. Ay, este vato. Suficiente, gracias. Lo voy a compartir. Regreso. Yo ya compartí party, pero no lo... Ok, muchas gracias a todos. Bueno amigos, ya vamos a empezar esta onda, ¿no? Ya somos 506 personas en vivo y en directo. Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado el momento de entrar a la locación que encontramos en este pueblo. Yo voy a dejar preparado mi live igual aquí. Y lo voy a poner en cerrar. Presionar. Hay que tener cuidado porque hay algo que no dijimos. Hay un cenote. Te ves acá, güey. Hay un cenote enorme aquí, amigos. Vamos a salir. Tú tienes, creo que el... Chao, vamos. Tienes el... No, ¿cómo se llama? Los mosquitos. No sé dónde ande, creo que está en tu mochila, güey. No se puede compartir el que pusiste en Facebook, ¿no? Sí se puede. Está raro que no pueda. Pero hubieras cambiado de voz por una vez, ¿no? Porque si se te va a complicar. A la bestia, güey. Tienes razón, güey. Tienes razón, Chavita. Voy a quitar este Osmo porque ya se apagó. Vamos a... Ahí está. Perdón, amigos. Está mojado tu Osmo, güey. Es que estaba aquí, pegada a la ventana. Ah, ya. ¿Y ahora qué pedo? Vale, gorro, lo puse mal. No manches, esto no. Ya quedó. Perdón amigos, no sé qué le pasó a esta onda. ¿Tu lámpara de cabeza la guardaste? Está allá, güey.
Vale, gorro, no entra esta onda, güey. Ahí quedó. Ya quedó. ¿Te ayudo a agarrar? ¿No has visto el repelente, Misor? No, bro, hace rato que estaba ¿En la caja? Que está en la caja ya. Bueno, le pongo todo ahí de ese lado. Perdón, amigos, es que hay muchos mosquitos igual. ¿Está ahí? Bestia, neta. Ah, en la bolsa lo metiste, acuérdate. ¿Cuál bolsa? Cuando en una, ahí creo que está. No. Ahorita el hombro, chavos, te alumbro acá. Sí, no tiene nada. No está. A ver, te ayudo, pon el clavo, te ayudo a buscarlo. Déjame el A ver, clavo. agarra. Déjame el clavo. Creo que aquí está, ya lo vi, güey. Ah, sí. Ahí está. Lo ocultó ahí. Creo que yo. El clavo lo deja ahí ya, acuérdate. ¿Sí? No, le dije, puso el clavo. Bueno, ¿La ya. de cabeza? De cabeza no sé, por ahí anda. Ahí anda, creo que lo dejo aún. Vamos por aquí. Ahí está. Porque ahorita cualquier lámpara nos va a saltar. Sí, güey. Se van a terminar las baterías, güey. Yo creo. No manches, ese es el que no sirve. Perdón, amigos, pero es que como acaba de llover, pues hace mucho mosquito. ¿Qué era ese ya? ¿Mm? ¿Qué era ese? No era este, güey. Porque es el que no sirve. ¿Quién sabe dónde quedó el otro, güey? Pero sí sale, ¿no? Sí. Para que sea una copa de todo, güey. Hasta estoy pensando para entrar, güey. Me da miedo, no se ve nada. Da miedo, es que no se ve la entrada, amigos, de verdad. No se ve la entrada. Ahí está, güey, sí. Ahí los veo allá, güey. Me voy a adelantar. El machete, ¿lo bajaron? Sí. No mames. Güey, me dispararon dentro de la locación, güey. Güey, dispararon dentro de la locación. ¿Sí, ah? Es que fue allá adentro. No hay que dejar de tirar luz, güey. Aguanta bien, güey. No, prendan. No.
No, ahorita lo prendemos. Ahorita. Ya por aquí ya. La visión nocturna. Mira. ¿Chiflaron, va? Mira los ojos allá. No estoy tirando luz. ¿Dónde? Estoy tirando luz. ¿Lo viste? No. Ese Ah, ya lo vi. ¿Qué es eso? es una culebra, güey. Ay, no, ahí se va, ahí se va. ¿Qué es una culebra? Aguanta. Vamos. Aguanta, mamá. Ya ven. Piénsate. Voy rápido. ¿Qué era, Misor? Como un tigrillo. Amigos, es que iba a entrar y se escuchó un plomazo allá hasta el fondo. No sé si haya sido algún cazador. Silban, ¿verdad que silbaron? Bestia, güey. Ey. ¿Qué pedo? Policía. Ah, no. Bestia, no sé. Mami. Sí, güey. Ahí veo una luz, ¿no? ¿Dónde? A ver. Ahí veo. Oye, sí es cierto, hay luz allá al fondo. Ese vato. Ahí viene Shaba, amigos, espérenos tantitos. Fue eso, güey. Nos silbaron, va. Apaguen la luz. Ahorita no nos pica nada. Después del carro entramos full. Full, vámonos. No tienes bolsa para cargar, No tengo bolsa, güey. Ya creo una mochila. Dame un. Espérame, hay que quitarnos de la luz. A ver, lo hacemos. Ahorita pasas adelante, bro, espérame. Estoy tratando de alejarme. Aquí estaban los ojos, va. Es otra madre izquierda. Sí, mira. Caminen, güey, caminen. ¿Ah? No. Vamos hasta el fondo. Eso de último. Lo que no quiero es que nos vean las luces. Hola, Gerald, mucha suerte. Muchas gracias, Yesenia Rangel. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Muchas gracias por tu apoyo. Y igual muchas gracias por tus buenas vibras. Muchas gracias. Cuidado con las hormigas, no las vayan a pisar.
Ten cuidado, chava, nos pueden dar un escopetation. ¿Qué pedo? ¿No será que se metieron a chelear los del pueblo? No vayan a hacer algo estos vatos, güey. Verá que sí. Chance, güey. Ten cuidado, chava. Al fondo, fue al fondo. Como plástico. Ey, ey. Está empezando a llover, creo. Continuamos caminando, amigos. Vean cómo se ve todo esto. Vean. ¡Ey! ¡Ey! Lo mechan, güey. Es que están tomando, güey. Lo mechan, güey. Es que están tomando. Yo no sé si andan aquí. A ver. Sí, moto, güey. Vamos a seguir caminando, güey. Ya se va a mojar la visión, güey. Miren todo esto. ¿Verá que se escuchó? Ándale. Tranquilo. Espéranos ahí. Es que escuchamos algo raro. Como que están cantando, ¿no? Vamos a seguir caminando, güey. Vamos a continuar caminando, amigos. Recuerden que este lugar pega con un cementerio. Truchas. ¿Lo escuchas, güey? ¿Hablaron? Se escucha el niño riendo. Vamos a continuar caminando. Vamos a alejarnos e ingresar más al monte, amigos. Hay mucho que explorar por todos estos rumbos. Vean, miren. Chéquense cómo es todo esto. Pero queremos ingresar más al fondo. Este es un lugar completamente abandonado desde hace 50 años. Vean cómo están las estructuras de las casas. Miren,
El árbol nació dentro de la casa y le quitó el techo. Y vean sus raíces donde están. Encima del techo de la casa. De hecho, el techo está encimado, está alzado. Escucha música, güey. Juanita 27, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Vean, amigos. Miren. Shaba. Jabalí. ¿Sí, no? Oye, bro. Estaría padre entrar aquí. ¿Verdad que sí? Te ayudo, Shaba. Espera, agárrame aquí. Mira, mira, güey. Mira eso, güey. Tampoco. Cuidado con las cascabeles, güey. Ahí vas a entrar. Y esas se suben a los árboles, güey. Hay serpientes que se suben a los árboles. Y por eso que está mirando arriba y abajo. Claro. A la bestia. Negativo, güey. Hagan su lado. Se está cayendo ¿Ya lo vieron? Ayer, güey. Ay, Está una mota, güey. necesitamos conseguir más pilas, güey. La neta urgen las pilas. ¿Se apagó? No, todavía tiene. Le quedan 3. Lo voy a bajar a otro. No, pero esa aguanta todavía, bro.
¿Cómo es esto? Arriba tenía como un círculo. Sí. Estoy viendo entrar a tu derecha. Ahí vamos a entrar, güey. Escucho algo. ¿Qué fue eso, güey? Se ve culero, ¿no? Sí. Alguien viene, alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Toma, para que no nos vean. Venga, venga, regresen. Hay gente allá. Acuérdate de las garrapatas, bro. Y ahí tienes una de esas. Eso es lo que les digo, güey. Hay que estar pendientes de todo. Vamos a seguir caminando, amigos. ¿Qué les parece si me divido? Me adentro solo a la profundidad de este lugar. ¿Qué tal si nos separamos? Shemicho se va con Shaba y yo tomo otro rumbo en busca de algo más en este lugar. Adelante, que era para que siga más seguro. Adelante. Ahora échame ojo a los lados, güey. Vamos a ir caminando, amigos. De hecho, todo esto, mira. Ten cuidado porque el plomazo se escuchó hasta el fondo. Cualquier cosa no hay que apagar la luz, si no nos van a confundir con algún animal. Mira, mi sol. ¿Ya te diste cuenta? Hay como un poste de luz. ¿Ya lo viste? Antiguo. Esos son los postes de electricidad antiguos. Vean. ¿Qué es eso, güey? No es por mal pedo, ¿Qué onda? pero se rió a alguien. Lo escuché igual, bro. ¿Lo escuchaste? Eso volteé. Estamos más cerca. Se acaba de reír un hombre. Sí, pero claramente lo Sí, escuché. güey, no escuché. Sí, es que estabas cortando, pero yo lo escuché. Se rió un hombre. Hizo como, ja, 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 algo así. Sí, bro. Estuvo raro. Sí, güey. No es eso que hace, ña, ña, ña. No, no, no. Eso fue una risa, amigos. Continuamos, solo hay que tener cuidado con los cazadores. Ya viste cuántos cazadores vimos. Va. No se me acerque, entonces.
No, aquí estamos atrás de ti. Mira, emisor. Oye, mira. En el árbol hay algo. Allá en ese camino. Vamos, vamos. No, no, aquí estamos atrás. $581 likes. Gracias a todos los que han dejado sus likes. No olviden compartir el live, amigos. Distribúyanlo. Hey. Si se voltean, díganme. Vamos, vamos. Están riendo, va. Serán los cazadores, güey. ¿Te ayudo, chava? Ok. Aquí está ya, güey. Continuamos caminando, amigos. Cuidado, chicos, porque hay un cenote por ahí, dice Liz Carrillo. Sí, hay un cenote. Liz Carrillo, ¿eres de aquí, Liz Carrillo? ¿O conoces aquí? Qué rico. Chechen. Chechen que diga, chinche. Hace tiempo que no olía la chinche. Te ayudo, chavita, te ayudo. Dame. Presta. Te ayudo. Sí, güey, lo escuché igual. Sí, güey. Cuidado, güey. Se escuchó algo allá, güey. Guachen allá. Para ver si ves eso. ¿Se escuchó, va? Vamos, a mí se que mantenernos pegados. Bueno, no pegados, ¿no? Sonó raro. Cerca. Ay, no te ¿Qué fue eso, güey? pases, cara. Aguanten, Al fondo, aguanten. al fondo. Ahí está. A ver, vamos a acercarnos tantito aquí, ¿será? Para no estar mero en el monte. El cenote está aquí a la izquierda, chamacos, miren. A la izquierda, sí. No, fue un grito. Un grito desgarrador, güey. Liz Carrillo dice, sí somos de aquí. Están en la fábrica maderera. Saluditos, Liz. Ahí está. Ahí está. Toma, toma, mira. Toma, es que yo quiero estar pendiente, güey. Yo le doy ahí. No, agárrame tantito, yo te ayudo, güey. De hecho, nos vamos a turnar. Liz, de casualidad no eres la de la estética. Sí, se escucha. Ahí voy. No sé, ahorita.
Valientes, dice Leticia. Leticia Sosa, saludos amiga. Hacemos lo que se puede, ¿no? Tratamos de traerles contenido. Quiero que tenga serpiente encima de mí. No, vamos a lugares que pues tratamos de que sea un buen contenido para ustedes, ¿no? Venimos desde lejos y esperemos sea de su agrado. No, pero la historia de esa fábrica es buena. De hecho, se escucha lamentos en la madrugada. Acá, no manches. Pasa, pasa, pasa. Toma, dame te ayudo. Ya te encargas tú. Toma, toma. Dice aquí ya viene el aeropuerto de la Tachaya. Sí, toma, ahí te ayudo yo. Porque aquí. Te ayudo. Beso de la abuela, ¿qué onda? Si realmente nos apoyas, amigos. Amiga. Sí, porque mucha gente se ha muerto en el cenote. O por accidentes. Sí. ¿Sí hay animales grandes acá, Liz? ¿Es la de la estética? No. Me puso que no, creo. Liz, ¿tú eres de la estética? No, ¿verdad? Para que sea recíproco. ¿Mm? Ay, vi quién era. No es de cinturón este pantalón. Pero sí tiene sus cuerditas estas. Que de hecho no las he amarrado. Porque estoy gordo. Gordo. Sí. Avancen porque la calle no la puedo dar, güey. ¿Por qué? No se cae, No. Sí, he fijado que había una araña en el camino, ¿te acuerdas que era? Sí, güey. A todos los que están en TikTok nos pueden acompañar en YouTube como soy Yera al igual. Hay moderadores que me pueden apoyar. Mejor avancemos así, venga, amigo. Yo todavía tengo la hinchazón de eso, güey. Igual, güey. Es que hay pieles que somos sensibles. Recuerden, amigos, desde Cancún hasta este sitio donde nos encontramos, explorando uno de los lugares más grandes y abandonados que hemos encontrado a lo largo de haciendo urbex, exploración urbana. Pues ya escucharon por ahí, escuché que le comentaban a Shaba que es la fábrica de madera, ¿no? Y que se escuchan lamentos en la madrugada, ¿va? Y que muchas personas han perdido la vida en el cenote de este lugar.
Los arrastramos un poco. ¿Qué te pegó? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, güey. No manches, ¿sabes hasta qué estoy en el ranking final? 66, güey. Ya perdí. En TikTok. Ah, no, ranking 41 en TikTok. Amigos, ¿me pueden apoyar en TikTok a ir tantito? A dejar una vista. Se cuentan por vistas. Necesitamos estar en el ranking número 10. Queda un día para poder estar en los partners de TikTok. Dice Liz Carrillo, mi esposo es fan tuyo. Ah, sí. Liz Carrillo es la que está comentando que es de aquí. Sí. ¿Es de aquí? ¿Te digo que es de aquí? Sí. Ah, saluditos a tu esposo. Cualquier cosa ya nos puede rescatar. Cualquier cosa nos rescatan. Chris, ya perdiste ayer en el caso con TikTok. Solo por decirme eso, nada. Vamos a quedar al 10 y luego hablamos. Hoy no se duerme, mi gente. Hoy no se duerme. Ya llegué, Gerald. Gracias a los que están llegando a TikTok a dejar una vista. Gracias. Está muy lejos hasta donde van. Pues realmente dicen que es de 4 o 5 hectáreas. No sé qué tan cierto sea eso. Pero pues aquí andamos. Esto es una aventura, amigos. Esto es exploración. Dice Liz Carrillo. Ah, que cuando terminemos van a pasar, Chava, a contarnos un poquito más de la historia. E igual, estaría padre, para que nos digan que tiren piedras. No es cierto. Hola, Wanda González, muchas gracias por tu apoyo, Wanda. Te mando un fuerte abrazo, amiga, muchas gracias por tu sticker. ¿Qué fue eso, güey? Sí. ¡Hey! ¿Qué pedo, güey? ¡Hey, pero! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Ah? Pinche ave. Sí, están gritando, güey, escucha. Están como llorando, ¿no? Güey, están llorando, güey. Están como llorando, güey. Algo camina acá. Acá, mira. Camina. Vamos. Espérense, güey, espérense. Tranquilo, güey. Tranquilo. Vamos. No se aceleren, güey. No, camina. No se aceleren, tranquilo. Hay algo ahí, güey. Sí, por eso les digo. Pero está a la derecha. Enfrente no hay nada. Tranquilo, güey. Ya lo que sí hay que tener cuidado. Un cabalito, güey. Aguas, tú. Vamos a hacerlo para atrás, güey. Voy a decir que a Chava se le salga un machetazo. Gracias a todos los que se están uniendo a TikTok. Vamos a darle tac en TikTok, amigos. Vamos a alterar el algoritmo en TikTok. Estaría padre que nos apoyen en TikTok. Estamos en el ranking. ¿Qué ranking les dije? 44. Pero la primera vez, yo sin saber que había un reto en TikTok, logramos posicionarnos al ranking 35. Avanzamos. Cuidado, güey. Vas a ver el tarántula. Tarántula. Míreme a los lados. Mientras las personas den tap a la pantalla, te posicionas en un lugar mejor. No. Bueno, sí.
porque TikTok nos pide a nosotros que ustedes den tac, o sea, me gusta, varios me gusta, para que TikTok recomiende el live. Ya llegamos, ¿verdad? Ya llegamos, amigos. Ya llegamos. Ey, escuché como abejas, ¿eh? Abejas, bro. Bueno, avancen. No, chavita, era aquí donde entramos, ve. Hace rato. Pero hay otro sitio ahí, mira, ya. ¿Qué pasó? No sé, algo cayó. ¿Acá? Sí, no, primero para allá. ¿Acá en mi salón? Mira, ya. Donde entramos hace rato fue allá. Ahí no entramos porque mira, bro, eso va hasta allá, mira. Sí, güey, sí es acá. Entramos por aquí. No, entramos aquí. Sí, ahí entramos. Aquí. Ahí no hemos entrado. Vamos. Vamos. Sí. Otros. Oye, no se ve que hasta acá nos veían, ¿eh? Ahorita que lo ando pensando. Saludos a la familia Carrillo. No sabía que hasta acá nos veían. Mira, emisor. Voy a caminar por acá, amigos. Voy a ver qué hay por aquí. Estoy caminando. Ay, güey, ¿qué pido? Estoy caminando. Espero que no me salga ningún animal. Vamos con las abejas. Vamos a ver qué hay por acá. Vean cómo ya la maleza ha invadido todo esto. Vean. Chequen. Todo esto está cubriendo con el paso del tiempo la estructura, el techo, las paredes, el piso. Miren. Vean cómo está. Vean esto. Esto está curviado. Creo que se está viniendo abajo. Bueno, ni modo que se venga arriba, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Te asustó? Voy a... Oh, mira, po. Este es fresquecito y no es de perro. Esto es de humano, ¿no? Mira. De perro no es, güey. No, no es de Está muy grueso, güey. Vamos a seguir caminando. ¿Vas primero, emisor, o quieres que...? No sé cómo veas. Para que igual tengas tú una vista en primera persona.
Hola. Vean cómo se ve de este lado todo esto, vean. Vean cómo se ve. Esto es antiguo, amigos. Antiguo, vean. Vean. Muy antiguo. ¿Cómo? A la bestia me enterré una rama. Como ganado, güey, que se junte, güey. ¿Entiendes? Como en el cementerio de hace rato, ¿ah? ¡Ey! ¡Ey! Fue un animal. Fue animal. Arriba está, güey. Arriba, ¿verdad? Dice el Carrillo, donde estaban eran almacenaban el triple y lo preparaban para vender. Vientos. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Creo que... Sea lo que sea, estaba ahí arriba. No cabe, güey. ¡Ey! Dispararon. Te digo, están disparando. Están disparando, amigos. Puede haber un tiro perdido y nos puede dar. Ese disparo pudo haber llegado hasta acá y haberle dado a alguien. Hay que tener un poco de cuidado. Porque a pesar de que esté lejos, pues puede filtrarse hasta estos lados. Hasta aquí no llegamos, ¿verdad? Ah, sí. Tengan cuidado porque hay ranchos donde la gente cuida a sus animales. O salen a cazar, dice. ¿Viste? Bestia. Igual no vayan a pensar. ¿Sabes qué nos dijeron? Que pues tuviéramos cuidado porque parte de esto lo han estado invadiendo. Y pues lo ha estado agarrando a la gente como, pues, para vivir exactamente. Para vivir. Y seguimos avanzando. Arriba, güey. Allá, ya está. Arriba. Ah, no, es una. Eso es una hoja. Ey, ¿qué pasó? Cuidado. Vean, amigos, cómo está todo esto. Vean. 712 likes, muchas gracias.
Recuerden, amigos, que hemos salido de Cancún para conocer nuevos lugares por nuestra propia cuenta, investigando, hablando con la gente del pueblo, y ellos nos van guiando y diciendo, pues acá hay esto y pasa esto y esto. No olviden dejar sus likeazos y compartir la transmisión si es posible. Tratamos de traerles lugares diferentes. ¿Qué fue eso? Ey, ¿hablaron? ¿Qué onda? ¿Eres un cazador? No te pases de... Creo que el cenote está a la izquierda, ¿verdad? Sí, pues está retirado ahí. Es lo que estaba checando ahorita. Vean, amigos. Oh, shit. Voy a continuar caminando. Me estoy separando de los chicos en este momento. Ey, ey. Chico, no ve si hay una información. O murmullos, algo así. Como que está murmurando. Bueno, amigos, esta es una fábrica maderera. Alguien viene, va. No te pases. No mames. Agáchense, agáchense. Agáchense, no nos vayan a dar, güey. Nos pueden dar, güey. ¿De dónde sale? Está peligroso, güey. Nos puede dar un balazo. Dice abeja. Están gritando, están gritando. Una abeja, güey. Esa fue acá. Nos pueden dar, güey. Están hablando, güey. Están hablando. Es que los del pueblo nos llegan ahí a la entrada. Me recuerda a mis nevadas. Perdón, güey. ¿Qué es, güey? ¿Qué? Algo se me subía atrás. Tengo cosas que me lleguen a dar un balazo, güey. No quiero. Es una abeja. Amigos, no quiero que nos dé un cazador. Y es que creo que están tomando, chamacos. Algunos del pueblo están tomando. Sí, ya pedo nos confunden. A mí con un cerdito, güey. O un jabalí. Un cochino de monte. Todo esto que vemos es el techo, ¿va? Vean, todo eso que, estas piedras, escombros,
pedacitos es el techo. Vean. Vamos a continuar caminando. Ey, ey. Ey. Aquí vienen. Creo que viene alguien, bro. Buenas. Espera. ¿Qué estaban hablando? Si le dieron a un cordero, van a salir por acá, güey. Si se van para allá, más para allá. Porque hay camino. Si le dieron a un animal, van a salir. Bestia, güey. Ay, ¿Qué hacen? sí, gruñeron. Gruñeron acá. Sí, güey. Péguense, güey. Voy a tener la visión. Vamos a caminar. Sí, gruñeron. Sí lo escucharon. Ay, benditos sean. De verdad. ¿Ah? Qué bueno. Gruñido de tigre. Ey. ¡Ey! ¡Ey! Es en casa varón. Sí, sí. ¡Somos hombres! Hola. Tuchkabin. Oye, güey. ¿Tú sabes maya? No, bro. Co- No manches. Tuchkabin, ¿qué es? Entonces, Karim, ¿cómo estás, creo? ¿Cómo estás? ¿No? Algo así. Seguimos. A veces escucho un lamento acá, güey. Ahí está, emisor. Significa pelana, güey. ¿Qué? Pelana. No es cierto. Pelana ya está en inglés. Que diga en maya. Es un ojete. Ah, no. Pelana, ojete. No, por eso. Pelaná ya es otra cosa. Y pelaná es otra cosa. No es ojete. ¿Que a dónde vas? Ah, perdón. Bueno, sí, está bien. ¿Dónde vas? ¿Por dónde? Mira, bro. Acá hay camino, hermano. Voy adelante, vente, Va. ¿Qué hacen? No te manches. Tengan cuidado. Vean aquí cómo es. Este como que ya se ve más moderno. Como que se ve que era antiguo. Y con el tiempo intentaron modernizar la construcción.
vean. A la bestia, ve. No te manches. Está enorme este lugar, güey. ¡Uy! A la bestia, güey. ¿Ah? No, me estoy grabando a mí, güey. No te grabé a ti. No, no te preocupes, chavita. Velo, ahí me voy a poner por enfrente. Ahí está. Puse hacia enfrente, güey. Me puse enfrente. Es. Continuamos. No te manches. Sí, güey. Por ahí entraron. No, por aquí no entramos. No, todavía falta regresar, amigos. Todavía falta regresar. Cada paso que damos, nos estamos adentrando cada vez más a este lugar. Y hemos escuchado pues que están disparando. Mi temor es que una de esas balas podría impactar y llegar hasta con nosotros. Es mi único temor que yo tengo en esta noche. Vean cómo es el techo. Vean. Si se alcanza a ver, amigos. Miren. Chéquense. Ahí estaban las máquinas, dice. Vean. Más de 1100 personas en vivo, 784 likes. ¿Será que podamos llegar a los 1000 likes esta noche? Guay. Hola. Buenas noches. Agáchense. Pero nos aguanta, nos protege la pared. Solo no hay que alumbrar para allá, güey. Es que hoy está todo muy tenso, ¿va? Siguen disparando, amigos. Continúan disparando. ¡Ey! Sí. Somos el ranking 13 en TikTok, pero del día, amigos. Por ahí vi que alguien comentó que estamos en el ranking 13.
Pero pónganle a un lado ranking final. Estamos en el 41, bestia. No alcanzamos a subir algo. Pues más en el ranking de TikTok. Pero aún así, muchas gracias. Valeria Meneses, éxito, chicos. Muchas gracias, Valeria. Un abrazo, amiga. Muchas gracias. Disparan muy seguido. Sí, de hecho no es escopeta, es rifle eso. No es escopeta. Están ladrando los perros, güey. ¿Tienes para mostrar mi canal ahí? Ay, vamos. Amigos de TikTok, si gustan acompañarnos en YouTube, estamos en este momento en vivo. Así estamos en YouTube como Soy Gerald, para los que gusten acompañarnos. Obviamente en YouTube tenemos mejor calidad que en TikTok. En YouTube estamos transmitiendo en mejor calidad, pues ya que en TikTok tenemos un celular de gama media, pero en YouTube tenemos mejor calidad. Por si gustan irnos a ver, vean, estamos en vivo. Somos más de 1100 personas en vivo en este momento en YouTube y nos encuentran como Soy Gerald. Gracias, Chava. Ahí les acabo de compartir cómo estamos. Acá hay entrada, emisor, nos la rifamos. Mames. Bestia, güey. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Hay que cargar las lámparas al 100, güey. Más pilas, va. Aquí, mira. Se queda sin luz aquí, güey. Ajá. Ponen como venado y que las que, güey. Mira, por ejemplo, ya se me va a parar. Mira. Ya se está acabando, güey. Cuidado, estoy entrando en agua, bro. Aquí sale la anaconda. Ah, no es nada, hermano, mira. Chiquitito. Houston, Texas presente. Rigo Ajanel, gracias, hermano. Bienvenido, saludos. Vamos a... ¿Escuchaste tu chava? Chiflaron. Ese fue cerca, güey. Fue cerca, agáchense. No apagues luz, no apagues luz, no apagues luz, no apagues luz. No, cada vez se acercan más. Se están acabando las pilas, güey. Uy, cada vez se acerca más. Se escuchó más cerca. Y de hecho el ruido se escucha más cerca, güey. Bestia, si están pedos, nos pueden hasta plomear aquí, güey. No somos acá. Están gritando, güey. Están gritando, güey. Sí. Con todo, güey, con toda la luz van a salir. Sí, no apaguen. Me quedan 2 líneas, güey. Iván Cortés, hermanito, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo, hermano. Muchas gracias. No, eso están disparando a lo loco nomás. O nos quieren o es hacia nosotros. Sí. ¡Ey! ¿Dónde es la salida?
¿O sabes qué creo? Que fregamos su cacería a la persona. ¿Verdad que sí? Yo siento que le fregamos la cacería a una persona. ¿Qué? ¿Lamparearon? No. Vamos a movernos. Ya vamos a salir. Ey, se escuchó ruido. Tiene razón, emisor. Ya. Creo que hay que aplicar la retirada, güey. ¡Ey! Algo se movió allá, ¿verdad? A la izquierda. Pólvora, güey. Hay humo aquí, mira, hay humo. Truchas al piso, no olviden las serpientes. Están hablando, güey. Es que creo que escogimos un mal momento, güey. Están cheleando estos vatos. Es sábado. Y quincena, creo, ¿no? Inicios de quincena. Vale gorro. No me dejen solo, güey. Nos perdimos. Güey, en paro, güey. Siento que algo va a venir y me va a jalar, güey. ¡A la bestia, güey! Aguántala. Güey. Pólvora, tabacos. ¿Sí? Pólvora, ven. Pero aguanten, güey. Aguanta. ¿Viste? Hablaron, güey. ¿Qué onda? ¡A la bestia, güey! ¿Quitaste? Sí, güey. Moto. Ya va. Ahí se va algo, ahí se va una serpiente. Ahí está, mira. ¿Qué es? Ah, no, ¿qué es? Ahí se va. Es un armadillo. Güey. Es un armadillo, miren, amigos. No te pase atrás, güey. Se fue. Güey, la moto se paró cerca. La gente viene a cazarlo, güey. Aguántala. Ya va, espérame.
Mira, emisor, yo creo que ya estamos pues cerca de la entrada. Podemos explorar aquí, ¿no? Ya no estamos muy metidos allá. ¿Ah? Ah, pero no importa, puedes ver con ese, ¿no? Solo tienes encendido uno. ¡Ey, ey! Vean, amigos, lamentablemente tuve que salir porque pues hoy sí hemos estado en el pueblo y vimos a mucha gente que está tomando. Y pues yo sé que en los pueblos muchos de ellos tienen rifles y tienen escopetas que usan para cazar o defender sus ranchos, sus parcelas, sus hectáreas. Sí, güey, sí lo escuché. ¿Fue de mujer, va? No sé, no fue mujer. Pero ya fue. ¿No lo hizo? Bueno, amigos, el problema es que pues yo conozco en varios poblados donde se han matado entre sí, porque pues con ya las copas bien alto, pues pues se alteran, ¿no? Se ponen nerviosos o como quieran llamarles. Ay, no te manches, güey. Me acaban de chiflar acá, güey. Me hicieron. No, me hicieron. Es que se suben a los árboles, güey. Aquí está el cenote. Hola. Ay, ay, ay. Justin Chan, muchas gracias. Gracias, Justin. Liz y su esposo están ahí. Ah, ya llegaron, bro. Ya vamos a salir ahorita. Amigos, yo qué más quisiera seguir explorando, pero uno de esos plomazos de verdad puede ser una bala perdida. En serio. Sí, no, vámonos. Cancela, carnal. Está chingón y todo, güey, pero sin luz. ¿O será que nos chinguen por estorbar en su cacería? Eso es lo que iba a decir. Ya me ha tocado, amigos, que hay personas que pues se cuelgan, ¿no? En los árboles en la noche, antes de medianoche, algo así. Y pues llegan a esperar a los animales. Y pues obviamente nosotros, como somos de monte, pues a veces llegamos a estorbar su cacería. Tetuco. En- Entre ellos se mataron, ¿no? sí, en Tiosuco entre ellos. Porque pues uno estaba cazando y llegaba el otro y se peleaban y pues sí, muy chingón y ¡pa! ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Es que lo confundí con un venado. Los Ujú. dejaban libres, ¿no? Exacto. Y es que mira, hay fiesta por ahí, no sé qué hay. La verdad el lugar está muy padre, amigos, pero sí hay riesgo de que una bala nos llegase a dar, amigos. Iba a llover. Vean las hormigas. Emisor, ya aquí estamos en la entrada, ¿no quieres entrar acá, güey? Vean, la idea era entrar a todo esto, pero se está poniendo algo tenso, esta onda, amigos.
Es que mira, yo diría que lo dejo para mañana, bro. Pero mañana es domingo, van a estar cheleando también. Sería cuestión que lo dejemos para entre semana. Mañana dejamos a otro pueblo. ¿Mm? Vamos a dejar pendiente. Vamos a dejarlo pendiente Ya porque... con lámparas cargadas. Ve. Sí, es que es fin de semana. Pero bueno, amigos, ya tan siquiera alcanzamos a grabar algo. Espero les haya encantado la aventura de hoy. Fue algo rápido. Más de 1200 personas en vivo, 885 likes. Pero no se vayan, ahorita van a contar la historia. Dije. Ah, la historia, vientos. Muchas gracias. ¿Será que podamos llegar a 1000 likes, amigos? Estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para traerle lugares nuevos, aventuras nuevas. Mira lo que dice Javier, no hubo más tiros, parece que querían que se vayan del lugar y los asustaron con tiros al aire. Eso igual pues sería algo cierto, ¿no? Estamos estorbando, ¿será? Es mejor apartarse. Sí, sí, no. Aparte de su vida. Guay. Chava. El Chava Sat. Esa semana cayó en el pantalón. Mira que ando acá, mi sor. La tarjeta, güey, de Google. Sácalo una vez, güey. Sácalo. ¿Mm? No, otro día. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Ya como está buena la aventura allá adentro, ¿verdad? Sí, está chido ya el lugar, Sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahí ya más de noche ya está cañón porque es más para allá al fondo. Es puro monte. Puro monte. Y como ahorita hay cazadores, Ah, pues salen a buscar el venado. Como hay mucho jabalí. allá va. peques ahí. Y milagro que no les tocó ni una culebra porque hay 4 narices acá. ¿Sí? ¿Ves? Es una de las serpientes más venenosas comparando con la cascabel más o menos. La 4 bestia, Cuando le ¿ves? dicen, de hecho lo que tiene la 4 narices es que si tú agarras y tratas de tirarle, por ejemplo con el machete, Ujú. ella te va a estar persiguiendo hasta que se canse. Sí, la 4 narices es mejor correr, ¿va? Es mejor correr, pero corre pero con ganas, porque si te Igual es ¿Te rápida. alcanza? ¿Te sigue? No, Sí. ella te va siguiendo La hasta que 4 se canse. narices te sigue. Hasta que se canse. Si no agarras a alcanzar a matarla o no la alcanzas a tirar. No, Prefiere ha mejor. muerto gente aquí por eso. Sí. ¿Sí? Ha pasado que a la fiesta acá del pueblo, que es para julio, Ajá. en el ruedo, un señor estaba tomando así con su carrita así, y de repente sintió una mordedura, Ujú. y agarró y dijo, ¿por qué me arde? Y cuando se dio cuenta, había una 4 narices al ladito de él. No manches. Entonces, enseguida, no tardó mucho, pasóle tus 5 minutos o menos. Cayó el señor y rápido se lo llevaron a Tizimín, que es la ciudad más cerca de acá. 40 minutos. No llegó. No tardó, no llegó. A la vez. Entonces nos pica una culera, ya valimos, güey. Porque fuimos a unos cenotes por acá ayer, Ujú. como a media hora, 40 minutos más o menos. Según al chavo lo picaron, dice que le dio tiempo, pero una cascabel. Pero Que le dio cascabel. tiempo de A ese le da una hora. Sí, lo que tiene el veneno que de la 4 narices es más potente que la cascabel. Pero la cascabel tan siquiera te alcanza a llegar de la cascabel, el 4 narices, no. Esa te pica, no tarda mucho. Te cañón. No te preocupes, es normal por la luz blanca de acá. Mira, para una recomendación, si quieres, podemos ahí platicar ahí por donde está ahí, porque desde el parque. Ajá. Lo que les pasa es que como acá a veces los policías son medio mañosos. No voy a hacer que luego nos quieran chicos, oye, ¿qué hacen acá solos acá y todo eso, no? Ah, no sabíamos eso, qué bueno que nos dices. Y de hecho, es más preferible visitar la fábrica de mañana, porque ya de mañana ves todas las estructuras bien. Sí, de hecho sí estuvimos en la mañana. Venimos de día. Sí. Y de hecho, si te das cuenta, están grandes las centrales de acá. Una de esas centrales, si uno se va por allá, nosotros podemos salir a una nueva colonia que está ahí yendo para el Cuyo. Solo caminando así. Además, caminando así, leve, ni siquiera te das cuenta, ya pareciste para allá. A la mecha. Y también hay otra para ahí, donde está ese norte, de hecho. Te vas todo derechito. Y por ahí hay otra salida. En el cenote sí se ha muerto gente. Sí. ¿Ves? Vamos para allá para que no venga la Vamos, poli. sí. Sí. Aquí donde te metiste igual murió gente. ¿Sí? Un muchacho Te estamos contando la historia. se cayó porque estaba robando madera
y no se fijó y falseó y se cayó. Y ahí murió. Se ha muerto gente ahí entonces. ¿Dónde van? ¿Allá en el parque? Ah, bueno. Voy a llevar mi lámpara por cualquier cosa. Pues bueno, amigos. No sabía que teníamos personitas que nos veían hasta acá. Qué padre que pues que se tomen el tiempo de venir, ¿no? Mala señal. Como esta señal agarran de Tizimín. De Tizimín. Sí. ¿De aquí agarran la detección? Agarran Tizimín y de acá de esta agarran para el Cuyo. Oh, ya. Sonia Sufo dice saludos desde Houston, Texas. Un abrazo. Saludos, Sonia. Un abrazo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, ya lo vi, Sonia Sufo. Muchas gracias, Sonia. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Entonces, ¿qué nos estaban comentando ahorita? Perdón, amigos, que se fue la señal de los traileros. Sí. Que acá los traileros cuando vienen a descansar un ratito, siempre se ponen en la fábrica por la extensión de los vagones, o sea, de las cajones que tienen. Ajá. Y de repente están durmiendo y han escuchado como entre las 3 y 4 de la mañana que se escuchan gritos, que se escuchan lamentos. Entonces agarran y ellos lo ven y dicen, ¿qué será, no? Y ya cuando ellos se dan cuenta, ya hay una mano en el cristal. En el cristal. Y a veces siente que le están golpeando, le hacen así. No Entonces, manches. ellos piensan que dicen, oye, no manches, estamos solos acá, ¿qué está? Y es por la raíz de eso, de los cenotes. Como mucha gente a veces no sabía nadar y se iba a los cenotes. O a veces, ya ves que a veces está resbaloso cerca de los cenotes, caen y como no saben nadar, mueren. Y mucha gente ha fallecido allá por accidentes de las máquinas que, por ejemplo, estén cortando madera y de repente se les atora la camisa y se lo llevan y la cortan La cortan mitad. la máquina, porque son sierras grandotas, porque ahí Sí, se ve que hay pura maquinaria grande ahí allá. sí, es que es Bueno, una había. madera que en su tiempo puro explotaban mucho por acá porque había mucho cedro y caoba. Pero se ve que ya se recuperó todo, ¿va? O sea, ya. Estamos hablando de cuántos años esa fábrica. Estamos hablando de ¿cuántos años? Como unos fácilmente estás hablando como unos 1800 y algo. Desde 1800. Vamos a poner una fecha, 1824, vamos a poner. Por tus 200 años. De todo esto. Nada más, o sea, hazte cuenta que aquí vino un señor, de hecho que no era mexicano, era coque francés. Ujú. Y entonces él agarró y se dio cuenta de tanta madera que podía explotar. Y entonces él, como tenía dinero en ese momento, pues metió gente acá para que trabajara y hizo esa fábrica. Y de hecho... Pero está muy enorme. Nunca había visto una fábrica tan enorme. De hecho, casi todo el pueblo abarca la fábrica, el terreno de la fábrica. Ajá, es lo que nos dijeron los de la peluquería. Casi todo el pueblo. Es toda la fábrica, toda la parte de atrás. Pero dicen que lo fueron usando, ¿no? Agarrando terreno. Ajá. La gente, por lógico, no fue hacia sus casas y dijeron, pues si la fábrica está abandonada y no lo van a agarrar, entonces nosotros agarramos más terreno. Entonces, hay veces que de repente ustedes escuchan como, no sé si ruido de animal y todo eso, es que a veces hay gente que tiene sus animales allá y todo eso. Casi hablando de que borreguitos, ganado y todo eso. Sí. Y otros que salen a casa porque a veces ven los jabalíes o los jereques que son parecidos a ellos. Sí. Y es lo que tienen a casa y lo que escuchan a veces. Y uno que otro chingo chamaco que como ven que están allá, pues quieren asustarlos. Como ven que no son de acá. Sí, va. Sí, más adelante están tomando allá. Ajá, Sí, está lleno de porque motos. ustedes entraron, Es lo que le dije a ellos. Pero es muy raro porque ahora Todos duermen. no hay nadie. A estas horas. Tranquilo. A estas horas tú puedes pararte acá en medio. No vas a ver nadie que pasa. Ajá, lo que... Llorona, ¿no? Una que otra. Una que otra moto, así, porque o uno que otro carro que va para ahí. Pero no, a esta hora no encuentras nada. Están cerradas las Cuando hay tiendas, fiestas, todo. así ves gente. Pero cuando no es silencioso. Sí se ve. Mira, hasta ya todo, miren, ya está todo apagado. Un pueblo fantasma. Sí, el movimiento de acá es en la mañana. Sí. Porque es el que sirve de paso para ir al Cuyo. A partir de las 12 de la noche no hay nadie en la calle. A todos están en sus casas, dinero, buscando dinero. No hay restricción vehicular aquí entonces. Acá no. De hecho, los policías sí los conoces. No pasa nada. No pasa nada. Ellos, no, estamos platicando acá, jefe, nomás. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un video, estamos apoyando para que ellos den a conocer, por ejemplo, el pueblo. Está bien. Mientras no estén ingiriendo bebidas, no estén haciendo nada.
no te dicen nada. En cambio, si fueras a Tizimín, allá sí, ahí los policías están pasando y si te ven, te dicen que te regreses como llamada de advertencia. Si no, Porque ahí no se ahí puede sí hay salir. restricción Sí hay restricción. por la de la pandemia y todo eso. No hay Pero que, no hay acá que pasar hay a Tizimín, güey. Y para allá íbamos, ¿no? Allá íbamos, ¿Ahorita cancela. van allá? No, ahorita. No, mañana. Tengo mañana. pensado mañana. Mm, Es que vamos a regresar aquí para el cenote, pero mejor entre semana porque Y está hondo ese cenote, ¿eh? está hondo. Porque dice mi abuelito que cayó una chimenea, estás hablando que la chimenea de la fábrica era más de 15 metros, más de Ujú. 20. Y cuando cayó, se hundió, ya no lo voy a topar jamás. No Estás manches. hablando que no sabemos qué profundidad tenga ese cenote, pero dicen que una vez que caiga algo allá, Ya no, ya no ya. lo vuelves a ver. Es que ¿sabe qué pasa? Que luego esos cenotes tienen corriente. Entonces, Ajá. si algo Pues cae, es que los cenotes de aquí se purifican solo, ya ves. porque para que uno pueda hacer De hecho, todos el dijeron, agua de uno acá, se bañe, tiene que checar los buzos. de hecho el agua de acá lo agarran de un cenote. Por ejemplo, cuando han muerto personas ahí, ¿sí recuperan el cuerpo? No, No. no, porque si el cuerpo se hunde, en el lapso que una persona quiera saltar todavía a rescatarlo y todo eso, Se va. pues también puede irse esa persona. Entonces, Sí, pues lo mismo. y si es nadie sabe apto nadar para- y empiezan a para buscar a eso. alguien que sepa nadar y todo eso. toca ver, Entonces, porque- ese cenote es de los no aptos para entrar a nadar, ¿va? No. Si no, ya lo hubieran explotado, o sea, ya como Ya, turismo, ¿no? exactamente, de hecho, hubo un tiempo que la gente de acá estaba reclamando los terrenos de la fábrica, Ujú. que porque los abuelos y trabajaban allá, entonces tienen derecho a una parte de la fábrica, pero... o sea, En de sí eso ya se no le paran- pertenece a nadie, ¿no? En sí, Supuestamente tiene dueño, que es Perlo, pero supuestamente él nunca ha venido a ver o a reclamar lo que es el terreno que es la fábrica. Pues supuestamente es de la señora que está acá, que es de doña Nena, pero realmente no es de nadie, es del pueblo. Entonces el pueblo está peleando todo eso, ¿para qué? Para que se hagan casas. Pero pues hay personas de fuera que no son de acá que vienen a... Ujú. Que bien que porque están regalando los pedazos. terrenos, vienen, agarran un pedazo y después lo revenden. Eso se está haciendo mucho, ¿verdad? Cada pueblo que hemos llegado nos dicen, Sí, de Agarrar hecho, el terreno. voy a agarrar un terreno ahí, Mira, ¿no? más allá, a 100 metros bajas del monte, puedes agarrar uno. Hacemos el museo allá, güey. No, sí, sí, una agarra. ¿Vale? Pues ha venido gente que no son de aquí que han venido a agarrar terreno. Como por ejemplo del Cuyo. Han venido a agarrar terreno. Una del Cuyo agarró en el cenote. Ese note que porque le iba a hacer Y como no le, o sea, centro él no tiene turístico. derecho a agarrar el cenote porque él nunca vivió aquí. Sí, no, pues. Sí, nada más lo ven Lógico como, que se pelea como eso, objeto de porque- turístico para ganar dinero. Pero la gente le dijo, no, si no eres de acá, mucho menos vas a tener oportunidad de agarrar el cenote. Entonces, la dueña de allá, que se llama Lena, le dicen la nena Basulto, ella es la que está queriendo acaparar todo esto. De hecho, dice que tiene contacto con el señor ese, que ya ni sabemos si sigue viviendo, ¿no? Tiene contacto y que le va contando todo lo que hace la gente de acá. Para que veas cómo Pues si es francés, es como no creo que decir... siga viviendo, no sé. Es francés. No creo que viva más de 200 años, ¿no? Sí. No, ya se ya Imagínate, murió. Lógico, ¿no? Fallece el papá, ¿a quién le queda a los demás? Le quedan a los hijos. Pues, estás hablando que Amón puede ser el hijo del Señor. Y tenga los papeles y todo eso. Pero ese señor siempre ha querido tener Pero tengo de entendido todo. que ellos no pueden comprar un así extranjero. Porque tal vez antes sí se podía, pero ahorita no se puede, un extranjero no puede venir No puede venir a comprar. a comprar terrenos. Sí, porque de hecho no eres nacional. ¿Para qué vas a comprar? Es como nosotros vayamos a comprar un terreno en Francia. Tú no eres de acá. ¿Para qué te lo vamos a vender? ¿Para qué quieres? Por medio de otra persona que vive allá. Exactamente. Y de hecho, esa señora de allá, en su tiempo, aunque digamos así, pero su abuelo de ella, su papá de ella, Ujú. ahí fue donde fue los primeros boliches, casinos de acá de la península de Yucatán. De hecho, Fue boliche y fue boliche y cine. de hecho Y había todavía billar existe también. la reliquia del boliche. Sí. Como vio, Cuando tú vas con la señora, ella te cuenta la historia. Hay otros que han tenido accidentes en la fábrica, que han perdido un dedo o el brazo, y ellos te cuentan su historia de lo que han pasado en la fábrica. Entonces ellos no se sienten y te platican todo lo que han vivido y todo lo que siguen viviendo. Aquí es lo chido de los pueblitos, ¿ves? sí, es que en los pueblitos sí hay lugares donde sí puedes explorar y todo eso, porque casi no hay mucho movimiento de policías que es lo que te puedan, pero lo malo de acá es que hay veces
hay esas personas que cazan de noche. A la O madre. personas que cuidan mucho su terreno, cuidan mucho su ganado. Que de repente si escuchan un ruido, ellos están con su rifle y si ven así que algo se mueve. Así como, por ejemplo, que haya movido todo el pasto y todo eso. No los vi a ustedes, pero él tiró a disparar para ver qué es eso. Para que se vaya, ¿no? Ajá, para que se vaya. Una de esas nos da, güey, imagínate. Imagina que si una de esas te da, pues, te va a decir, oye, te disparé, pero yo pensé que eras un animal. Pero ahí, así como que salimos y ya nos dejaron de disparar. Sí, Es que sí, es lo que estaban comentando. Qué casualidad, o sea, dejaron de disparar ya que están saliendo, los querían asustar, dijeron. Porque si se escucha allá adentro, se debe escuchar aquí también, ¿no? Exactamente, se debe Pero escuchar, porque como está silencioso acá. O de allá atrás. Pero ellos a veces lo hacen nomás como molestar, no para que, o sea, para asustar, porque aquí en la Es colonia una no bala son perdida. así. Ajá. Está raro, ¿no? Aquí Porque se no escuchó son así, clarito. es raro. De hecho, el último se escuchó casi cerca ya de nosotros. Pero gritaba alguien allá adentro. Sí, gritaba. Se escuchaban Es que, gritos. lo que tiene la fábrica es eso, que si te puede confundir que sea una persona, o te puede confundir que sea o sea, un lamento de algo, porque digo que hay mucha gente de los países en esa fábrica. Estás hablando mucho más de 100 personas en su momento. A la madre. Oye, ¿por qué? Caen a cenote, accidentes de fábrica, incluso lo de las culebras también. Que de repente ven una patonadiza, ven una coralillo, van y te pica y todo eso. De hecho, más adelante, por ahí no sé si ya está, ya lo agarró un animalito. Había un coralillo ya muerto. ¿En serio? Sí, en la carretera, sí. Está un coralillo Nunca muerto. hemos visto las coralillas así, ¿no? Hasta ahorita no hemos visto y topado con uno venenoso. Vemos el falso coral. Es que nosotros no sabemos, es que vemos varios. Y decimos, ese no es. Y luego, Sí. y que nadie trae, sí es y no es. Este son peras o manzanas. Sí. Mejor. Con los que veas que son culeros, pero con colores así. Llamativos. Llamativos. Sí, mejor ni te acerques. Deja que se vaya mejor. O que veas que su cabeza esté así como puntiaguda. Los puntiagudas, eso es. La cabeza puntiaguda son los más. Suave, ¿no? Y de hecho, Y luego le voy acercando a ver cómo la A tiene. ver, pinche chava. ahora le dice, la caricia un rato. le dice. No, de hecho, solo te das cuenta. Agarra. Y, ven el armarillo. Sí, ahí vimos Sí, una armadillo. yo creo que hay mucha fauna acá. Es que yo como es monte todo eso, es lógico. Todo eso es selva, así, ¿no? Es selva. De hecho, te dicen que más para allá es puro monte. Estás hablando, dice mi suegra que hay tigrillos también. Verdad que los tigrillos son más chicos, pero aún así cazan también. Creo que eso fue lo que vimos al principio, ¿eh? El felino. Sí. Podría ser un perro, un gato o un tigrillo. Pero sí estaba grande. Porque los tigrillos sí, pueden abundar acá porque buscan también a las gallinas de por acá. O sea, los que tienen los patios. De aquí no se escucha algo así como que la llorona. Aquí lo que tuvo su auge de su momento fue lo de la fábrica. Y ahorita pues es lo que cuenta la gente de acá, si escucha la fábrica, no, pues sí, su momento, trabajo bien la fábrica y todo eso, pero ahí ahorita, si te acercas ahí de noche, solo eso escuchas lamentos, que se ríen, De hecho, fueron risas que escuchábamos, ¿eh? Y cerca se escuchaba la risa. Escuchó que se rieron. Sí. sí, y hay veces de repente esas risas también las puedes confundir con los ruidos de los sapos, porque a veces que los sapos así. Pero Eso del sapo ya lo conozco al 100. Sí, así pero hay es. risas que dices, eso no fue su sapo. Ajá, exactamente. Pero a veces la gente no sabe distinguir. Hasta piensas tú que están cerca, pero de repente empiezas a buscar y no hay nadie. Tío, ¿quién viene a esta entrada a la fábrica a hacerte una broma? No Estás hablando que ahorita, por ejemplo, la gente de acá no entra en la fábrica de noche, porque ya conoce la historia. Antes cuando había madera. sí. O sea que estamos locos. Claro. Es la exploración. Es la exploración. Pero sí, no. De allá de mañana ya se ve bien las estructuras y todo eso. De hecho, ahí hasta como parece un tobogán, donde decían que caía la arenita o la serrín que le quitaban a los troncos grandes. Ah, fue el tubo que grabamos, el oxidado. Cuando agarraban, ya ves como en las caricaturas de los Looney Tunes, agarraban, cortaban la madera, salía como un polvito. ñi. Todo eso se iba en el tobogán y es lo que tiraba. Entonces, ese polvo o la serrín lo agarraba y lo tiraba y mucha gente lo buscaba ahí para tapar así cosas, suciedades, todo eso, porque es más fácil cuando se seca y es más fácil barrerlo. Pero sí, Entonces, ¿cuál es su nombre? Lisette. Lisette Adrián. y Adrián. Pues ahí está, amigos. Lisette y Adrián nos echaron el paro de contarnos la verdadera historia del lugar y darnos la información. Bien, ya no nos habían contado, pero pues ya, qué mejor que escucharlos de ellos que viven. Son de aquí, ¿verdad? Sí, de hecho,
vamos a veces constantemente a Cancún también porque tenemos, de hecho aquí son mis suegros y mis papás son de allá. Oh, ya. Pues qué mejor que escucharlo de ellos, ¿no? Que viven El aquí. chavo que nos contó que según era un pueblito. Ajá, que era como un pueblo igual. Nada que ver, nada que ver. De hecho, si tú das tu vuelta en el pueblo, hay casas que están ya como abandonadas y todo eso, que en su momento fue hecho con las maderas de acá. Porque el mismo Señor les dio, contrató gente y les dio al ojo a esa gente, dándoles casa. No pagaban luz, no pagaban agua. Y acá mismo le pagaban y él mismo surtían la comida y todo eso. Y él mismo puso el cine acá, el casino que venía del boliche y el billar. Entonces, cuando decía el Señor, vayan a disfrutar todo eso, iba la gente y disfrutaba los boliches, disfrutaba todo eso. Que si había función de cine viernes y sábado para adultos y domingo para los niños. Oye, un cine acá, no sabía. Igual nos dijeron que aquí que había como un pueblito abandonado también, que había un... El primer cine. Cortometraje. Ajá, un cortometraje, algo así. ¿Sabes el ojo de agua? Que hay hasta una escuela, ¿no? Como 5 Y como 5 o 6 casas. Es como un mini pueblito abandonado. Ah, sí, vas por allá, hay Es que pueblitos, por ahí hay cenotes. hay un pueblo que se llama Maderas Blancas, Francisco. Son como 3 pueblitos y después hay un pueblo que se llama Nuevo Texcoco que está casi pegado llegando a lo que es el Cuyo. Entonces estás hablando de APA igual. Yo no entendía, Ajá, Chiapas. que vi unas casitas abandonadas y fuimos más y la misma gente ahí nos dijo, una que otra que vive ahí, nos contó eso. Ah, ahí falta, va, hay De la escuelita, casas. Hay una escuela ahí. Hay una escuela de 50 años ahí abandonada. Hace 50 años. Culturas acá que, por ejemplo, aquí donde está el todo derechito, había una escuela primaria que era la única que construían acá. Hecha de manera, ellos hasta entregaban despensa y entregaban los apoyos económicos del gobierno. Pues tiraron todo eso y construían el domo. Pero sin embargo, si tú buscas en la historia, hay libros de historia de acá del pueblo, que allá aparece esa escuela. Te dice qué pasó, quiénes son los maestros. Reliquias. Ajá, son reliquias de hecho. Y acá hay casas que ya se están cayendo, pero están conservadas con la estructura que así se hacían las casas antes. La piedra, Que son, güey. que son cimientos de piedra. Y son costaneras, que así le dicen costanera, que es una madera que sacaron del cedro, que es pero bien dura, no la cortas fácilmente. De hecho, vean cómo pasan los cada día. Es lo único que puedes ver pasar que pueden ¿Qué pasan, va? pero se van al Cuyo. Cuyo. ¿Sabes qué hay en el Cuyo? Pues básicamente es un puerto. Es Mucha como gente viene acá, mini pero- Holbox. ¿Vale? Como mini Holbox. Más o menos, ¿no? Hablar de que son como puertos de... Sí lo vi que está en la orilla de la playa. Ajá, de hecho tú vas llegando ya a la parte, como que entrando ya al puerto. Se acaba el monte de acá y el monte de acá y empieza como un caminito así, donde ves pura agua acá y pura agua acá, que son... No, creo que son Ah, como sí lo vi en 8 Google barras. Maps. Es como tipo un puente. Se acaba el Ajá, como monte tipo puente, y pero pues... no es puente, sino es carretera, nada más que como es pura agua, pues ya no hay árboles acá, no hay monte acá. Y de hecho, en las mañanas normalmente están los flamencos ahí comiendo. Órale, para tirar el dron allá, güey. Estaría chido pasar por allá. Y ya llegando allá al puerto, pues ya todo allí te empiezan los comercios, las casas que venden pescado, restaurantes. Y ya llegas a la parte de está el parque y ahí está donde empieza el malecón. Ah, ¿ya hay malecón? Sí, malecón donde puedes ahí llegar hasta allá y pues ve hay gente que a veces está pescando a esa hora. Y ya la gente que va yendo acá que ya son turistas que les gusta porque no hay mucha gente de hecho. ¿Sabes? Y mucha gente aprovecha ir allá porque está tranquilo. Eso sí. Bueno, ya se va a cortar se va a cortar. Se va a acabar mi pila. Muchas gracias, Lisette y Adrián, por haber venido. Vamos a despedirnos del live. ¿Algo que quieran decirle a las personas que nos ven? No, pues, Nada, pues nada, invitarlos claro a que que- vengan a conocer el pueblo. exactamente. Todo tranquilo, el puerto, igual, son Sí, bienvenidos. son aquí al pueblo. bienvenidos acá en Colonia Yucatán. Y les Está damos un tranquilito. tour. Tranquilito, Para que si no puedan llegan a venir. conocer, pueden irnos a visitar, le decimos nos manda un mensajito. O cosas más, nos pueden ubicar enfrente de Casa Díaz. Casa Díaz. Ah, también cerca, ¿no? Ajá, en Casa Díaz ahí.
De hecho, no se ve una casa de 2 pisos grande, dice casa 10. Enfrentito hay una casa de color verde, Ajá. verde con blanco. Ahí nos encontramos. Si no Ay. estamos nosotros, porque viajamos, está mi suegro. Y mi suegro ya les puede decir que hay por acá. De hecho, está mi suegro. Trabajó en la fábrica. Ah, sí. Él trabajó de niño ahí Órale. en la fábrica y él te puede decir. Y él te puede explicar mucho más gente así. Órale. Y todo eso. Pues ahí está. Muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido hasta aquí a contarnos la historia. Luego que vieron que nos metemos así como que y sin saber. Sin saber. Que no sabemos, nos metemos así. ¿No? Qué bueno. Y ellos dijeron lo del cenote, ¿no? Sí, Ajá. Sí, porque nosotros gente andando por allá de noche. Y imagínate, nos vamos. No sabíamos del tema. Adiós, Gerald, Emisor y Shabak. Claro que Se lo vemos chupó el gente, cenote. Pero Se puede la bajar. estructura Hay está unas un poquito escaleritas, así. pero tienen que agarrarse bien. ¿Y por qué? Porque a veces ya con el tiempo se empieza a tener resbalón. Ya estás hablando que es de cemento, pero se pone liso. Pero sí pueden bajar y así pueden echar así y se ve. Todo el cenote verde se ve. Ah, ¿es verde? Es verde. Ah, órale. Ah, como el que fuimos, el otro. De día se desaprecia mucho mejor todo eso. Y ya nadie te dice nada y hay más chance de ver dónde camina. Pues ahí está. Chava, ¿algo que tienes que decir? No, pues gracias amigos por habernos acompañado y ahí estamos mañana. A ver qué procede, ¿no? A ver en qué pueblo. A rato. Emisor. No, apenas no sé. Emisor Pues, TV. igual, gente. Gracias por el apoyo. Aquí estamos. Vamos a seguir avanzando, ¿no? A otro pueblo. A ver a rato en qué pueblo andamos. Hoy la neta sí estuvo muy chido. Estuvo muy chido porque vean, enfrente de la antena no se fue la señal. Podríamos haber ido más para allá y sin problema. Hasta en el cementerio la señal estuvo muy bien. Entre más te alejas, más agarras. Más pueblos así, por favor. La verdad. Pues amigos, ya me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Gracias igual a las moderadoras que estuvieron aquí hasta el final. Chelitra, Esmeralda, La Corita. ¿Quién más anda por acá? Nelly, no, bueno, Nelly Vallejo. ¿Quién más anda? A las demás moderadoras, muchas gracias, de verdad. José Corona, muchas gracias hermano por tu apoyo, gracias por tu sticker hermano, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Y ya me despido, ya saben que yo soy Gerald, Chava y Emisor y nos vemos a rato en una siguiente aventura. No sé en qué pueblo estemos mañana, pero ojalá y sea como... ¿Eso qué es? Son pájaros de... Bueno, de hecho, Un águila, mira. Pero es como halcón, ¿no? como halcón. Halcón va. Sí, de repente son los que están cazando de noche. Sí, ese es halcón. Bueno, ya despido, cuídense mucho, que descanse, nos vemos a rato. Era la bruja. La bruja. Está bien lo que estamos.